Buenos días. Vamos a dar el último tema que se llama las aplicaciones de economía de máximos y mínimos. Fíjense bien, en toda empresa manejo esta variable. Cuando yo creo una empresa, voy a manejar la variable utilidad. Y sabe que la variable utilidad es ingreso menos el costo. Pero toda empresa, al ser creada, maneja ingresos, que está dada por X por P o P por X. Pero esas dos variables que tiene esta empresa, lo que ellos quieren hacer es maximizar. Usted quiere maximizar utilidades y quiere maximizar ingresos. Entonces, cuando habla de la palabra maximizar, habla de la primera derivada. Pero también una empresa tiene costos. Mucho empresario aquí tiene una empresa, lo que quiere es minimizar el costo, producir sin gastar. Entonces viene esos costos, el costo variable más costo fijo. Entonces, cuando hablamos de la palabra minimizar, hablamos de la primera derivada. Por ejemplo, estas dos se maximizan y esta se minimiza. Y estas dos palabras que están en color rojo quiere decir la primera derivada. Cuando estamos analizando una variable, va a ser la primera derivada. ¿Desde dónde comienza una empresa, compañero? ¿Desde dónde comienza una empresa? Cuando usted la fundamos el día de hoy, ¿de qué comenzamos? Muchas personas tienen ese hábito, dice, yo comencé desde cero. Desde cero. Desde cero. Una empresa se comienza desde cero. Yo comencé desde cero, dice. ¿No? Entonces, ese es el concepto de empresa, ¿verdad? Su comienzo es desde cero. Quiere decir que yo, este intervalo, va a ir intervalo desde cero a intervalos abiertos. Este tema tiene mucho que ver con el tema que hemos visto el día de ayer. Y van a ver qué fácil es y sencillo. Y dice el primer problema. Una empresa tiene una función de demanda. Una empresa tiene una función de demanda. Una empresa tiene una función de demanda 4 menos 0.00 X menos P. Y una función de costo X más 800. Punto seguido. Determine el nivel de producción X, ¿qué? Dos puntos. Determine el nivel de producción X, ¿qué? Dos puntos. Inciso A. Maximiza el ingreso. Inciso B. Maximiza la utilidad. Inciso C. Determine el ingreso y la utilidad máxima. Determine el ingreso y la utilidad máxima. Bueno, ya tenemos conciencia de que una empresa se comienza desde cero. Y sabemos de que la utilidad y el ingreso en una empresa se maximiza. Y cuando hablamos de la palabra maximiza es la primera derivada. Y en una empresa, cuando hablamos de costo, esa variable se minimiza. Y cuando hablamos de la palabra minimizar, hablamos también del concepto de la primera derivada. ¿Qué me piden en el inciso A, compañero?
Que maximice el ingreso. Pregunta, de los datos que yo di arriba, tengo el ingreso ahí. ¿Tengo el ingreso? No, le... No, va. Entonces, yo sé que el ingreso es X por P. Yo tengo X de la fórmula, pero también tengo P. Sencillamente, si ustedes se fijan, aquí, este menos P, lo paso para el otro lado de 0 y me queda, entonces, me quedaría 4 menos 0.02x igual a P. Entonces, P es igual, ¿ya? P es igual, ¿bien? P es igual a 4 menos 0.02x. Ese es P. Ah, pero como ya tengo P, yo lo multiplico. 4 menos 0.02x. Rx es igual a 4x menos 0.002x al cuadrado. Y aquí les presento, compañero, la fórmula del ingreso total. Ese es el ingreso total. El ingreso total. Ah, pero viene y me dice que maximiza. Me dice que maximiza el ingreso. Entonces le voy a sacar la primera derivada, R'. Esto es igual. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. ¿Cuál es la derivada de 0.002x al cuadrado? 0.004x. Multiplico 0.002 por 2 da 0.04. Y 2 menos 1, 1. Y entonces ahí tengo R'X. Ese R'X lo igualo a 0. Y me queda 0.04x es igual a menos 4. Y x es igual a menos 4 entre menos 0.04. ¿Cuánto da, compañero? ¿Cuánto da la división ahí? ¿Cuánto da la división de menos 4 entre menos 0.04? Compañeros. 1000. 1000 unidades, miren. X es 1000 unidades. Ah, entonces usted ya es un experto en esto, pongo intervalo, pongo R' y la conclusión. ¿Desde dónde comienza la empresa? Desde 0 a 1000 y de 1000 a más infinito. Entre 0 y 1000, entre 0 y 1000 está 1, que es el valor de prueba, y entre 1000 a más infinito está 1001. ¿A dónde lo voy a sustituir? En la primera derivada, en esta que estoy subrayando. Sustituyamos 1, 4 menos 0.04 por 1. ¿Qué me da? ¿Positivo o negativo? Positivo, Positivo. Entonces aquí la empresa crece. ¿Qué pasa si sustituyo 1001 en esta ecuación, en la primera derivada? Sería 4 menos 0.04 por 1001. ¿Cuánto da? Compañeros, sus calculadoras. Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, a veces en los negocios, aquí decrece. Negativo, entonces decrece. En los negocios, compañeros, en los negocios, la cuestión familiar no tiene nada que ver, ya sea el novio la novia o el esposo o la esposa. A veces le dice, mira, amor, ya hicimos 1000 baleadas y con 1000 baleadas tenemos ganancia.
hagamos una más. Miren lo que le puede suceder cuando por una baleada más que produzca. La empresa va a decrecer. Entonces, el método científico es importante. Por ejemplo, la gente que vende baleada, la gente que vende jugos de naranja, la gente que vende, ¿cómo se llama? O tiene una fotocopiadora, sabe cuántas remas de papel va a ocupar. Entonces, es bien importante este método científico. ¿Qué dice el inciso B? Entonces, aquí doy a la conclusión que la empresa va a crecer siempre que produzca 1000 de cualquier producto, la cantidad, 1000. Si ya produzco 1001, la empresa con ese 1 más bien te crece. Bueno, miremos otro. Inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Maximizar la utilidad. La utilidad. ¿A qué es igual la utilidad, compañero? Maximiza la utilidad. Y cuando habla de la palabra maximiza, habla de la primera derivada. Digo, utilidad es igual ingreso menos el costo. Deme la función del ingreso. ¿Cuál es la función del ingreso? Ya la di yo. ¿Cuál es la función de ingreso? Démela. La función del ingreso, compañero, démela. 4x menos 0.02 x al cuadrado. Bueno, esa es la función del ingreso. Menos la función de costo, x más 800. Ese menos va a afectar a toda la expresión del paréntesis. De que haría utilidad es igual a 4x menos 0.02 x al cuadrado menos x menos 800. En ese polinomio hay términos semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? 4x y x. Entonces lo opero. Que quedaría ux es igual a 3x menos 0.02 x al cuadrado menos 800. Aquí les presento la función de utilidad total. Pero a mí en el inciso B me dice que maximiza la utilidad. Entonces, cuando habla de maximiza, habla de la primera derivada, o prima. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. ¿Y la derivada de menos 0.02x al cuadrado? Menos 0.004 x. ¿La derivada de 800? 0. 0. Esto lo igualo a 0. Y me quedaría menos 0.04x es igual a menos 3. X es igual a menos 3 entre 0.004 de X. Entonces, X, ¿cuánto es la división entre menos 0. Menos por menos da mapa? Menos 3 entre menos 0.04. Negativo 750. Negativo 750. No puede ser negativo. Menos por menos. Dice menos 3 entre menos 0.04. Perdón. Menos da más. ¿Cuánto es? Positivo 750. 750. Dice que esas 750 unidades maximiza la utilidad. Vamos a ver si es cierto. Ella es un experto en esto. Sería intervalo. U'. Y la conclusión sería de 0 a 750 y de 750 a más infinito. Entre 0 y 750 es 1. Y entre 750 a más infinito es 751. Eso que está en color rojo lo voy a sustituir en eso que estoy subrayando, que es la primera derivada. ¿Cuánto me da el primero? Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Aquí quiere decir que la empresa crece. Y si yo tengo una venta de naranjas, con 750 naranjas, yo hago que la empresa crezca. Pero ¿qué pasa si yo produzco una naranja más, 751? ¿Qué pasa? Estudiámosla. ¿Y de cuál derivada dijo que vamos a calcular Primer para ver derivada, si- aquí está, primer derivada. Ok. Primer, Gracias. U', Negativo, U'.
Prima, primer derivada. Negativo. 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 La empresa decrece. Solo porque le dijo la novia o el novio, producir, ya no produzcas 750, producir 751, mira lo que pasa. Por ejemplo, en los negocios no existe cuestiones familiares. Negocio es negocio. ¿Verdad? Entonces, esto es, ya maximizamos el ingreso y maximizamos la utilidad. Si ustedes fijan, ya hicimos dos variables de un solo. Ahora, ¿qué me pide el inciso C? No hay. No nos dio inciso Celi. Bueno, inciso C, encuentre el ingreso máximo y utilidad máxima. Encuentre el ingreso máximo y la utilidad máxima. Mire, yo tengo la función del ingreso y de la utilidad. El ingreso dice que se maximiza con 1000 unidades. Entonces, 4 por 1000 menos 0.02 1000 al cuadrado. Esto es igual. Y me dice que la utilidad se maximiza. Con 750 unidades. Entonces, 3 por 750 menos 0.02 750 elevado al cuadrado menos 800. ¿Cuánto me da? En el primero, ¿cuánto da? 10.000. ¿no? 4 por 1000 menos 0.002 1000 al cuadrado. ¿Cuánto da ahí el ingreso máximo? $2,000. 2000 empiras. Me está diciendo que cuando yo estoy produciendo 1000 unidades de X producto, yo voy a tener un ingreso máximo de 2000 empiras. ¿Y cuál es la utilidad? Al producir 750 unidades, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad, compañero? Sería 3 por 750 menos 0.02 por 750 al cuadrado menos 800. ¿Cuánto da? 1125. No, miremos. 325. 325. 325. Me está diciendo que cuando en esa empresa yo produzco 750 unidades, yo voy a tener una utilidad de 325 lempiras en esa empresa. Eso es lo que quiere decir. Y si usted se fija, ya ¿Puedes subir un poco, por favor? analizamos las dos variables que se maximizan, que son ingreso y utilidad. Lo podría subir un poco, Lick, para ver el dato que está arriba. Lo primero. Muchas gracias. ¿Ya lo copiaron, compañero?
Bueno, ahora miremos otro problema con la variable costo. Dice, entre paréntesis, costo promedio. El costo total de una empresa de X unidades de cierta mercancía de X mercancía está dada por CX y ahí está, 80,000 menos 400X al cuadrado más X al cubo entre 40,000. Se piden, inciso A, ¿para qué valor de X es mínimo el costo promedio? Entonces, en micro, ustedes les enseñaron esto, miren, compañero, si a mí me dan el costo total, este es el costo total, y quiero saber el costo promedio, yo lo divido entre X, o viceversa. Si yo quiero saber el costo total, ¿ya? Si yo quiero saber el costo total, perdón, sí, el costo, sí, aquí está el costo promedio, a mí me dan el costo promedio, para encontrar el costo total, sería costo promedio por X. Fíjense bien, si a mí me dan el costo promedio, para encontrar el costo total, para encontrar el costo promedio, voy a dividirlo entre X, el costo promedio. Si a mí me dan el costo, me están pidiendo el costo total, voy a multiplicar el costo promedio por X, lo contrario. Y oiga bien lo que me dice la pregunta, ¿para qué valor de X es mínimo el costo promedio? No tengo el costo promedio. ¿Cuál es el que tengo yo aquí? Costo total. Costo total. Entonces yo tengo que, esa expresión tengo que dividirla X, pero tengo que operarla primero. Miren, eso que está ahí es igual. CX, 80,000, es esto, 80,000 entre 40,000 menos 40,400 entre 40,000 más X al cubo entre 40,000. Entonces, CX es igual, ¿cuánto es 80,000 entre 40,000, compañero? 80,000 entre 40,000. 2. 2. Mire, si no tiene calculadora, pues haz esto. 2. Menos. ¿Cuánto es 400 entre 40,000? 0.01. ¿Cuántos ceros después del punto? ¿Cuántos ceros después del punto? 1. 1. Ajá. Más 1 entre 40,000. 1 entre 40,000. ¿Cuántos ceros después del punto?
¿Cuánto es 1 entre 40.000, compañero? 1 entre 40.000. 4 ceros, 25. Sí. Después del punto 40, ¿va? ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Este es el costo total, pero a mí me está pidiendo el costo promedio. Entonces, ¿qué les dije yo? Lo van a dividir entre X. Entonces me va a quedar 2 sobre X menos 0.01X más, recuerda aquí es X cubo, 0.025X al cuadrado. Esa es la función del costo promedio. Mira. Esa es la función del costo promedio. Pero me dice que derive. Y ese 2 sobre X es bien difícil para derivarlo. Entonces vengo yo, C' es 2X a la menos 1. 2X a la menos 1. Menos 0.01X más 0.0025X cuadrado. Ahí lo tengo ya listo para derivar. Está listo para derivar ya. ¿Cuál sería la derivada? C', X, sería menos 2X a la menos 2 menos 0.01 más Lick, pero ahí 0. lo tiene elevado al cuadrado y es al cubo. Ajá, este No, al final, el de que arriba está aquí. Y mire, si ustedes o fijan, abajo. 0.01 entre X es este. No, pero el siguiente lo tiene al cuadrado y es al Este. cubo. Este. No, el final. Los dos Sí, elevado anteriores al al cuadrado. cuadrado. Lo tengo elevado al cuadrado porque X cubo entre X. Ah, ok. ¿Sí? Pensé que solo Usted se quería copiaba, pero se divide. 0.0050 X al cuadrado. No, perdón, X. Porque estoy multiplicando 2 por 25, 0.50. Bueno, ya lo tengo. Ahora esa es la primera derivada. Pero yo tengo que igualarlo a 0 eso, compañero. ¿Cómo haríamos entonces ahí? Lick, ahí ese 50x, ¿verdad? Que solo queda así, no queda ningún elevado. Recuerden que aquí era X, ¿ves? Aquí era 80.000 X es la cosa. Por eso es que no. 80.000 X. 80.000 X. Aquí es 2X. Aquí X se cancelan. Entonces aquí queda 2. Entonces al derivarlo me queda la derivada de 2 es 0. ¿Va? La derivada de 2 es 0. Entonces quedaría 0.01 más 0.00050 X. Esa sería la derivada. ¿Verdad? Porque recuerden que ahí le di mal de 80.000 X es. Entonces, 80.000 X. Entre X se cancelan las X aquí. Entonces la derivada es menos 0.01 más 0.0050. Entonces lo voy a igualar a 0. Entonces quedaría C' es igual a menos 0.01 más 0.00050 X lo igualo a 0. Estoy igualando a 0. Entonces, ese menos 0.01
quedaría 0.0050 X es igual a 0.01. X igual a 0.01 entre 0.0050. ¿Cuánto da la división entre 0.001 entre 0.050? Vamos a ver. ¿0.01 entre 0.0050? ¿Cuánto da? 200. 200. Entonces, dice que esto 200 es el que minimiza los costos de esa empresa. Mira, y el análisis va a ser diferente. Al principio, digo, intervalo, el principio tiene que ser menos y después más. Intervalo, la primera derivada, que es el costo, ¿ya? Y la conclusión, entonces voy a manejar desde 0 a 200. De 0 a 200 y de 200 a más infinito. Entre 0 y 200, ¿quién está? 1. Y entre 200 y más infinito, 201. Lo sustituyo en la primera derivada, en esta que estoy subrayando aquí. Sustituyamos 1. ¿Qué me da? ¿Positivo o negativo? En la primera derivada. Sería 1, sería menos 0.01 más 0.50 por 1. ¿Da positivo o negativo? Negativo. Negativo. Mire, quiere decir de que esta empresa a producir 200 unidades va a minimizar los costos. ¿Ya? Va a minimizar los costos, va a decrecer los costos. El análisis en la variable costo es diferente de la utilidad. ¿Ya? Si ustedes fijan, el ingreso era más primero y después menos. Y aquí el análisis es al contrario, porque lo que usted quiere es bajar costos en la empresa. Y si usted produce 201, esa unidad, una unidad, miren el daño que le hace. Sustituyen 201 en la función que está subrayada ahí. Positivo. Positivo. Ahí quiere decir de que los costos le van a subir. Y ustedes como dueños de esa empresa, y yo soy el gerente general, que me dijeran que produjera 200 unidades o 201. Ustedes como dueños de la empresa. Yo soy el gerente. 200. ¿Cuántas? 201. 201. 201. ¿Quiere que pierda entonces? 200. 200. El análisis al contrario. Vuelvo a repetir. En el ingreso y la utilidad, el primer signo que tengo que tener es más. Mientras que en el costo, el primer signo que tengo que tener primero es menos. Porque aquí vengo yo, si yo produzco 200 unidades, los costos los puede disminuir de la empresa. No va a gastar la empresa, pues el dueño no, ustedes como dueños no van a gastar mucho. Pero si yo vengo y les produzco 201, sus costos van a subir, pues. Y usted como dueño de la empresa no les conviene que le suban los costos. Ustedes como dueños de la empresa, lo que les interesa es que incrementen los ingresos, incrementen las utilidades y que disminuyan los costos. Ese es el análisis, o no les han enseñado en la facultad. Contabilidad enseñan eso, contabilidad de costos. Así es, Lick. ¿Verdad? Entonces, entonces si digo usted se fija, que siempre tiene que manejar ese tipo de situación. El ingreso siempre lo voy a maximizar y la utilidad lo voy a maximizar. ¿Ya? Mientras que el costo lo voy a minimizar. Bueno, solamente, compañeros. Lick dijo que el primer signo en el ingreso y la utilidad es más bajo. Es El más. costo es menos. Y en el costo menos. Para hacer el análisis. Bueno, compañeros, mañana nos vemos a las 6. Ahí voy a estar monitoreando el examen. Gracias, Lick. Cheque. Gracias, licenciado. Cuídense, cuídense. Gracias, licenciado. Okay. Cheque.